de compartir pantalla, de poner pantalla completa de F11. Ahí. Ahí dice pantalla completa. Ahí está. Bien. Sí, Buenísimo. F11. Bueno, la vez pasada hablaron con Diego y con Agus un poco sobre el lenguaje de programación Python y cómo es que íbamos a intentar decirle a la computadora que hiciera algunas cosas que nos interesaba con datos o con información que nosotros le íbamos a proporcionar a la computadora. Tal vez en algún momento intento hacerles alguna pregunta, así que si alguien se desmutea y me tira alguna respuesta, sería muy bueno. Bien, entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer la visualización de estos datos. Y para comenzar, me parece que vale la pena preguntarnos de qué datos estamos hablando. Y ustedes aprendieron la vez pasada que una de las formas en las cuales uno le puede dar datos a un lenguaje de programación, a un programa que uno esté armando, es, por ejemplo, armando una lista, ¿sí? Supongamos que acá la persona que escribió este programa dice que los puntajes se van a almacenar en este tipo de estructuras que vieron con Agustín la vez pasada, que se llaman listas, y que almacena todos estos valores, que cada uno de ellos es un número entero, 88, 92, 78, y los almacena así secuencialmente en la memoria y está todo bien. O sea, es una forma válida en la cual le podemos dar información. Perdón, se me salió el compartir pantalla, ¿no? Sí, sí. 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 Ahí recomparto, perdón. Mil disculpas. Ahí está. Bien, y eso está muy bien si es que estamos aprendiendo a crear listas, a armar estructuras de datos posibles dentro de nuestros programas. El tema es que si nosotros tenemos una gran cantidad de datos para cargar, no nos va a convenir ir cargando uno por uno a mano, sino que lo que vamos a necesitar es alguna forma más o menos inteligente de decirle a la computadora que cargue alguna lista de datos que ya alguien haya ingresado, sí que haya tipeado en algún momento de la vida o que haya salido de algún tipo de equipo. Y para eso, ya desde el vamos, Python mismo, si no hace falta tener ninguna librería extra, tiene algunos métodos y algunas formas, algunas funciones con las cuales puede cargar archivos e ir leyéndolos línea por línea. Fíjense en este mini codiguito de 3 líneas, que tenemos una primera línea en la cual está este enunciado open, y dentro de los paréntesis que siguen a este open hay un texto, sí, que está entrecomillado, que lo que nos dice es qué archivo es el que me interesa leer. Y luego en los renglones posteriores, lo que estamos haciendo con este otro enunciado, esta otra función que se llama readline, es avanzar sobre las líneas de una a una, ¿sí? O sea, una por una de las líneas. Entonces, fíjense que dentro de esta variable que nosotros llamamos text, va a haber alguna estructura que lo que hace es acceder a ese archivo que se llama untitled.txt. Y lo que vamos a hacer luego con estas otras dos variables, sp y p, que por alguna razón alguien del cual me robé la capturita de esta pantalla le puso esos nombres, lo que vamos a hacer en cada una de estas variables, sp y p, es guardar las líneas consecutivamente, ¿sí? En la variable sp va a estar la primera línea del archivo de texto que nosotros cargamos, y en p va a estar la segunda línea. Y esto se puede ir haciendo así sucesivamente hasta llegar hasta el final del archivo e ir accediendo luego a esa información que va a estar almacenada en esas variables. ¿Se entendió? Más o menos para dónde va la cosa. Uno tiene una estructura que abre el archivo y luego va accediendo a cada una de las líneas como si fueran un cacho de texto, ¿sí? Como si fueran un pedazo de string. Bueno, voy a hacer como que se entendió. Y otra forma en la cual podemos pedirle a nuestro programa en Python que acceda a datos o a datos que ya tenemos cargados en algún tipo de otro, sí, de archivo,
es con la librería esta a la cual hicimos referencia la vez pasada, que se llama Pandas, que lo que tiene es una estructura, sí, unas estructuras nativas, unas estructuras propias de esta librería, que se llaman data frames, que parecen tablas, sí, que son algo muy parecido o relativamente parecido a lo que serían las tablas en el programa Excel, que seguramente todos y todas han usado en algún momento, ya no puedo ni pronunciar. Eh, entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que con la librería Pandas tenemos este método que se escribe readCSV, que ahora les voy a contar qué es un CSV, que lo que hace es permitirnos abrir, por ejemplo, este archivo que tiene dentro la información de un par de Pokémones. Luego hay otras variables que se le pueden setear, perdón, variables es una no es una buena elección de palabras. Hay otros parámetros que se pueden setear para decirle a Pandas, ¿sí? A esta librería, cómo querés abrir tu archivo, pero a fin de cuentas lo que estamos haciendo con esta otra forma de abrir un archivo de texto es transferir la información hacia nuestro programa. ¿Qué es un archivo CSV? Esto me parece importante comentarlo porque seguramente muchos y muchas de ustedes ya se los han cruzado, pero algunos otros no. Un archivo CSV es una forma en la cual muchos programas exportan e importan información, y lo que tiene de divertido es que son valores separados por comas. Entonces es fácil saber cuándo termina una columna y empieza la columna siguiente, ¿sí? Porque cada vez que nos encontremos una coma, vamos a separar. Por eso mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos el número de Pokémon, el nombre del Pokémon y algún atributo, lo que vamos a saber es que línea a línea se van a ir separando estas características en donde nosotros encontremos una coma. Bien, eso como para saber cómo es que los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar tienen que ingresar al programa con el cual nosotros y nosotras vamos a hacer el análisis posterior. Entonces, ahora, una cosa que es bastante importante cuando hacemos Machine Learning o aprendizaje automático sobre datos, es que nosotros tenemos que conocer bien cuál es el sistema que estamos estudiando, que vamos a estudiar. En particular, en este tallercito vamos a hablar sobre vinos, ¿sí? Hay un dataset que tiene información sobre vinos, y cada uno de estos vinos que están anotados en este conjunto de datos tiene ciertos atributos o características, que pueden ser el tipo de vino, que lo clasifica en tinto o blanco. Se ha medido la densidad de cada uno de estos vinos, el pH, la graduación alcohólica, otras variables que también nos atañen bastante como químicos y como químicas, contenidos de cloruros, sulfatos, azúcares, contenido de ácidos orgánicos, y por último, una que ya no es tan química, es más bien sobre algún otro tipo de valoración de estos vinos, se los clasifica en calidades. ¿Sí? Estas calidades están numeradas del 1 al 10, siendo 1 el de peor calidad y 10 el de mayor calidad o mejor calidad. Y este paso es súper importante, ¿sí? Porque en primer lugar hay que conocer el dataset y hay que saber cuáles son las unidades en las cuales se informan cada uno de los atributos de estos vinos. Hay que saber si hay alguno que esté mal informado y detectar cosas extrañas o cosas raras que no se correspondan con características que puedan efectivamente existir en el mundo real. Sí, hay que detectar cuando los datos se ingresaron, por ejemplo, incorrectamente, o una medición está mal hecha. Por ejemplo, hay que preguntarnos si existen vinos que le falten alguna de estas mediciones y que no tenga alguno de estos atributos. Si todos los datos están en las mismas unidades, por ejemplo, no sería lo mismo informar contenido de graduación alcohólica en gramos de etanol por litro de bebida que hacerlo en porcentaje volumen en volumen. Y por último, una cosa que también es interesante de analizar cuando miramos el dataset, y más adelante cuando hagamos la visualización de estos datos va a ser más fácil, es tratar de detectar o determinar si existen subgrupos de datos que podamos identificar. Por ejemplo, fíjense que si nosotros miramos la acidez total
de todos los datos. Esto está representado en forma de histograma, que es un tipo de representar una forma de representar información que vamos a charlar un poquito más adelante. Acidez total, y lo que aparece es un pedacito de estas barritas por cada uno de los vinos que se ha contabilizado. ¿Sí? Es un histograma de número de apariciones o frecuencia en función de la acidez total. Fíjense que si nos ponemos un poco más detallistas en mirar cómo es la distribución de estos vinos en función de su acidez total, va a haber una mayor preponderancia de vinos de tipo blanco en acideces más bajas, y el chorreado de vinos de acidez más alta siempre o casi siempre va a estar correspondiéndose con vinos tintos. Entonces, mientras mayor sea nuestra capacidad de explorar los datos, de conocerlos, de saber si están bien, si están determinadas correctamente todas sus características, y hacer que esos datos sean de mayor calidad, mejor va a poder ser nuestra capacidad de obtener información útil y sacar conclusiones eventualmente. Recuerden, como les contó Diego la vez pasada, que si ustedes tienen un muy buen algoritmo, un muy buen pipeline, un muy buen tratamiento de los datos, más allá de qué tan bueno sea, si nuestros datos de ingreso, nuestro punto de partida es información que no es de buena calidad, las conclusiones que vamos a terminar sacando inevitablemente no van a tener la calidad deseada o la calidad que nos gustaría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, para algunas magnitudes, en particular esas magnitudes numéricas, ¿sí?, que podemos tener acerca de estos vinos, va a ser bueno o va a ser interesante hacer algunas estimaciones que son globales, ¿sí? Es decir, que van a mirar el conjunto de todas las apariciones, todas las determinaciones hechas para todos los vinos, y vamos a intentar caracterizar estas muestras globalmente. Lo vamos a hacer con estas medidas. Puede haber más, pero las más utilizadas son aquellas que acuden a medir la centralidad de los datos, que son la media, la mediana y la moda, que cada una de ellas es levemente, o sea, no es levemente, es distinta de las demás, pero todas nos dan una idea de qué tan centrado está nuestro dataset o nuestro dataset en esa particular característica. Recuerden que estas medidas globales se hacen sobre una de las variables y podemos ir caracterizando cada una de ellas. El desvío estándar, que nos va a dar una noción de qué tan desparramados, de qué tan amplio es el ámbito en el cual viven nuestros datos. La simetría de los datos, es decir, si tenemos un dataset que se va a ubicar por nuestra medida central de igual forma hacia ambos lados, o si va a ser más pesada hacia valores más grandes o más pequeños. Y por último, tener una noción de cuáles son el mínimo, el máximo y algunos percentiles de estos datos que nosotros obtuvimos. No sé si recuerdan qué son los percentiles, pero cuando uno habla sobre el valor, por ejemplo, alfa 1, que es el percentil 25, lo que está queriendo decir es que por debajo de este valor alfa 1 se encuentra el 25% de nuestras mediciones. ¿Sí? Lo mismo con el percentil 50, que tiene un nombre propio que se lo denomina mediana, y el percentil 75, esos tres percentiles son bastante utilizados y útiles para hacer una caracterización medio global de la muestra en ese particular atributo. Bien, con esta librería que habíamos comentado previamente, que se denomina Pandas y que tiene estructuras de datos que son parecidas a las tablas de Excel, es bastante fácil calcular alguna de estas medidas de caracterización global de los atributos, y se hace de la siguiente forma. Fíjense que acá está el cuadradito en el cual escribimos el código, y acá está la ejecución propia de ese código. En la primera línea
con la librería Pandas, que usualmente se abrevia PD, leemos un archivo que tiene valores separados por comas, que en este caso se llama ratings, pero podría ser cualquier archivo con valores separados por coma. Y luego con este comando, que se lo llama así, describe, paréntesis abierto y paréntesis cerrado, lo que hace es darnos todas estas características acerca de todas las categorías numéricas que tienen, por ejemplo, en este caso son restaurantes, creo, restaurantes. Tienen una identificación numérica, una calificación, y, ¿cómo se llama esto? Medidas de calidad o rating de la calidad de comida y la calidad de servicio. Entonces, para todas esas características, lo que hace es darnos el conteo de valores encontrados, es decir, que hay 1161 IDs determinados, 1161 ratings globales, 1161 ratings en cuanto a la comida y 1161 ratings en cuanto al servicio. ¿Sí? Esto es lo que nos permite saber, en particular con la función esta de conteo, es que no nos faltan datos, o por lo menos no nos falta la misma cantidad en todas las categorías. Y después nos informa la media, el desvío estándar, el mínimo, percentiles y el máximo. Entonces, fíjense cómo esta librería hace más ágil el pretratamiento de los datos, porque con una línea de código nos tira esta tabla que nos permite ya darnos una noción de en qué ámbito viven estos datos y especialmente si tenemos alguna de estas columnas que esté particularmente despoblada respecto de las demás. ¿Se entendió? Recién logré que alguien se desmuteara y me dijera, sí, 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 se Mauro, entiende, seguí. sí, se Perfecto. Y se sigue, ¿no? Maravilloso. Bien, sigamos adelante entonces. En cuanto a la visualización de datos, claramente tener un gráfico, tener algo que visualmente nos dé información acerca de los datasets que estamos trabajando, nos va a permitir explorar y ganar cierta intuición sobre nuestro dataset, sobre cuál es la información que vamos a poder extraer, sobre cuáles son las correlaciones que existen entre nuestras distintas variables. Y fíjense que hay una enorme variedad. Se pueden hacer grafiquitos tipo líneas, tipo barras. La verdad es que este cuadro no es demasiado lindo para ver los tipos de gráficos, pero hay una enorme variedad. Cada uno de ellos está, no sé si particularmente pensado, pero nos permite acceder a ciertas características de los datos diferencialmente. ¿Sí? Si queremos hacer comparaciones, por ejemplo, usamos boxplots. Si queremos ver cómo evoluciona una función en función de la otra, hacemos dispersiones, y eso es lo que vamos a charlar un poquito de acá en adelante. Bien. Para representar gráficamente nuestros datos, podemos hacerlo de a una característica a la vez, con ciertos gráficos que ustedes seguramente se habrán cruzado alguna vez en su vida y ya sabrán más o menos cómo se construyen y para qué sirven. Y luego con gráficos de tipo dispersión o scatter plot, que lo que nos va a permitir es comparar los atributos de cada uno de nuestros datos de a pares. Entonces, hablemos un poquito de estos gráficos que muestran una característica a la vez. Bueno, un histograma, lo único que, no es lo único que es, pero como por definición, lo que es un gráfico de frecuencia de aparición de datos en función de la variable que estamos mirando. Es decir, que si nosotros tenemos nuestra categoría, ¿sí? O nuestra variable que nos interesa analizar, y contamos en segmentos ¿sí? Que no se solapan entre sí, ¿sí? Entre 0 y 5 yo cuento las apariciones de la variable de interés, y lo que hago es poner una cajita del alto correspondiente a cuántos encontré. Por ejemplo, entre 0 y 5 encontré 9 mediciones. Entre 5 y 10 encontré 20 mediciones, y hago otra cajita al costado. Entonces lo que estoy haciendo, a fin de cuentas, es dar una noción de cómo están distribuidos
cómo están distribuidos los datos, cómo están distribuidas nuestras mediciones en esa categoría. Fíjense que no es totalmente inocuo o totalmente naive la forma en la cual uno decide o una decide cómo es que se arman estos rectángulos, ¿sí? Estas divisiones de la variable que estamos analizando tienen que ser relativamente fiel a la estructura de los datos. Si uno se va a hacer una división muy muy finita, como pueden ver acá en el gráfico de la izquierda o derecha, no, izquierda, van a ver un histograma muy ruidoso, picudo, y que, nada, es innecesariamente detallado, porque uno podría suponer que la estructura de los datos no, se, no, no está definida por esa cantidad de piquitos para arriba y piquitos para abajo. Por el otro lado, si nosotros hacemos una eh, división, ¿sí? Una subdivisión de la variable de interés en cajas o en segmentos muy grandes, nos vamos a perder parte de la estructura fina. Y fíjense que en algún punto medio entre esos dos, súper finito y súper grosera la división, vamos a tener alguna representación que realmente nos dé una idea de qué es lo que está pasando en esta característica o atributo. ¿Sí? Que en este caso lo que uno puede ver así como notablemente es que hay un máximo cerca de 3 y un pequeño máximo, o sea, un máximo más secundario cerca de 14, 15, cosa que se veía en el super fino, en el super grosero, en el de las divisiones muy grandes, ya ni siquiera se observaba, y eso claramente queda a gusto del consumidor, pero ese gusto del consumidor no tiene que estar ocultando o disfrazando eh, la distribución eh, subyacente, ¿sí? Bueno, como segundo gráfico de una sola variable, vamos a hablar un poquito del boxplot. El boxplot es una estructura que se construye utilizando esas variables globales, esas características más bien globales de cada una de las categorías, que son el mínimo y el máximo, los percentiles 25 y 75 y la mediana. Y todo esto se acomoda dentro de unas cajitas, ¿sí? Donde lo que tenemos es una caja cuyo valor central es la mediana, el extremo superior es el percentil 75, su extremo inferior es el percentil 25, y en los bigotes tiene eh, no tiene máximo y mínimo necesariamente, lo que sí tiene es qué tanto se alejan los datos respecto del desvío estándar de la distribución. ¿Sí? El desvío estándar hacía referencia a qué tan ancha o qué tan angosta es esta distribución de datos. Fíjense que no necesariamente son el máximo y el mínimo los que forman las puntas de estos bigotes, sino que algunos datos que están inusualmente lejos del resto de la distribución se colocan o se muestran con otros simbolitos, que en este caso son circulitos, y a esos valores se los llama atípicos o outliers, si lo dicen en inglés o en algún anglicismo de ese estilo, y justamente lo que hacen referencia es a datos que están inusualmente alejados del resto sí, de la masa crítica de nuestra distribución. Por último, un tercer tipo de gráfico que se lo llama violin plot o gráfico violín, condensa o junta las ventajas de representación que tienen los histogramas y que tienen los boxplot. ¿Y por qué es esto? Fíjense que dentro de este gráfico así suavizado hay una línea más gruesa, no sé si lo pueden ver, espero que sí. Hay como una región donde la línea es más gruesa, hay un punto blanco en el medio, y estos elementos, ¿sí? Son cosas que se corresponden con lo que antes llamábamos histogramas, ¿sí? Esa caja ahora se transformó en una línea gruesita, y lo que nosotros veíamos como un histograma, ahora lo vemos como la forma, ¿sí? Así suavizada de este violin plot, ¿sí? De este plot de violín.
Seguramente lo llamaron violin plot porque tiene como una pinta medio de así instrumento de cuerdas, todo suavizado. Entonces, haciendo referencia a lo que les contaba recién, si nosotros tuviéramos para la misma característica, ¿sí? Para la misma, el mismo atributo de nuestros datos, un histograma, ¿sí? Sobre el cual se monta una curva que es como una suavización de ese mismo histograma que realmente está compuesto por escaloncitos, y tomáramos el box plot, lo que tendríamos que hacer para generar el violin plot es tomar esa curva del histograma, montarla sobre una línea central y agregarle una línea gruesa en las regiones donde encontraríamos la caja del box plot. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite tener este violin plot es sacarnos de encima un poco la ambigüedad que tiene el box plot, ¿sí? Porque fíjense, si ustedes miran solamente el box plot, no pueden saber eh, qué tan altos son relativamente un pico respecto del otro, cosa que sí se ve en el histograma, y con el histograma pasa lo contrario. No es tan fácil saber dónde están los percentiles. Entonces, en este violin plot es como que uno condensa toda esa información y resulta de un poco más fácil lectura. Bueno, y ahora tal vez yendo hacia otro tipo de gráficos un poco más complejos y que mayormente van a buscar relacionar dos características o atributos de nuestro dataset, uno respecto del otro. Vale la pena siempre preguntarse, y tal vez no es a donde estamos enfocados este taller ahora mismo, ¿sí? Más en la parte práctica, de qué es lo que queremos saber o qué es lo que nos interesaría visualizar o descubrir acerca de nuestros datos. Y lo que se puede hacer es pensar en si queremos comparar, por ejemplo, variables, si queremos ver cómo es la relación entre estas variables, si queremos ver cómo son las distribuciones de cada una de ellas. Vamos a tener una variedad de gráficos que nos permiten acceder a esa información de una manera mucho más fácil que con los otros gráficos. Entonces, siempre vale la pena pensar, antes de largarse a hacer un gráfico, qué es lo que me interesaría saber o responder acerca de eh, sí, estos atributos que tiene nuestro dataset. Una de las cosas que solemos buscar entre distintos atributos dentro de un dataset es correlaciones. ¿Sí? La correlación lo que nos permite saber es si hay alguna concordancia entre los crecimientos y los decrecimientos de una variable con respecto a la otra. ¿Sí? Y en particular, lo más frecuente es que miremos esta estructura o este número que se llama coeficiente de correlación de Pearson, que es un número que ustedes van a calcular de esta forma. Sé que no es muy útil poner la fórmula, pero es algo que se relaciona bastante íntimamente con lo que llamamos R cuadrado eh, de las regresiones lineales que hacemos en la vida cotidiana. Y si no hacen regresiones en la vida cotidiana, les recomiendo que lo hagan. Y lo que nos va a dar justamente este coeficiente de correlación de Pearson es una idea de si estas variables X e Y se relacionan entre sí linealmente. Y para tener una noción más gráfica de qué significa este R de Pearson, si nosotros no tuviéramos ninguna correlación entre las variables X e Y, veríamos, ¿sí?, una nube de puntos no correlacionada. Es decir, que si yo me incremento en X o en Y, no podría ni siquiera darme una idea de si su punto correspondiente en la otra variable va a estar hacia valores más altos o más bajos. Y este coeficiente de correlación de Pearson, que varía entre 1 y -1, lo que nos va a decir es, mientras mayor sea la correlación lineal entre las variables que estoy analizando, más se va a aproximar a 1, y mientras mayor sea la correlación en tendencia decreciente, es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye, más se va a acercar a -1. ¿Sí? Pasando por un espectro, un abanico de coeficientes de Pearson intermedios, en los cuales puede haber
una correlación negativa y bastante marcada, una correlación negativa que apenas se sugiere o está como medio implícita, una leve correlación positiva o una correlación positiva que sea más notoria. Fíjense que estos gráficos son lo que nombrábamos previamente como gráficos de dispersión o scatter plot, y son bastante útiles para detectar este tipo de variaciones conjuntas o correlaciones. Una cosa que vale la pena aclarar es que esta medida en particular, el coeficiente de correlación de Pearson, por más que nosotros veamos o sea evidente a nuestra vista que existe una correlación entre las dos variables, pero esta correlación no es lineal, el coeficiente de correlación de Pearson no necesariamente nos va a decir nada sobre eso. ¿Sí? Lo único que informa de este coeficiente de correlación es si se relacionan entre sí estas variables linealmente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Una herramienta muy interesante y divertida que tiene en particular estas librerías de visualización que van a utilizar luego en la parte práctica es este tipo de gráfico que se llama joint plot, que lo que tiene es en la parte central un scatter plot, ¿sí? Es decir, una dispersión de, por ejemplo, pH contra acidez, fixed acidity, que no sé cuál será la traducción al español, y que en cada uno de estos ejes, ¿sí? O sea, por encima del eje X tiene el histograma correspondiente a la variable en el eje X, y por el eje vertical tiene el histograma que se vería si uno mirara desde alguno de los extremos. Es decir, si yo pongo los ojos desde acá, ¿sí? Y me paro al lado de este gráfico y mirara solamente la proyección a lo largo del eje, ¿sí? Si lo proyectara en el eje X y lo viera todo pegado contra una pared en el eje Y, vería este gráfico, ¿sí? Este histograma. Y si uno se parara desde el lado de abajo y mirara hacia arriba, lo que vería es el histograma que está en el techo de ese gráfico. Entonces, no solamente nos da información sobre la correlación de la variable pH contra la variable acidez fija, sino que al mismo tiempo nos da información sobre la distribución propia únicamente de la variable pH y de la distribución únicamente acidez fija. ¿Sí? Entonces, está bueno porque condensa la información y nos permite tener una visión más global. En este caso, una pregunta para ustedes, tal vez para que pongan en el chat si tienen ganas. ¿Cómo sería la correlación entre estas dos variables, entre la acidez y el pH? ¿Sería una cosa muy correlacionada de forma positiva, muy correlacionada de forma negativa, medianamente correlacionada, no correlacionada? Sería de forma negativa y medianamente correlacionada, porque está en cierta forma formado, pero está medio disperso. Bueno, valga la Perfecto, redundancia, ¿no? perfecto. ¿El resto está de acuerdo? Ahí Jorge en el chat puso negativa medianamente, estoy de acuerdo. Y el resto, y alguien tiró un tal cual, que yo lo leí con la voz de alguien, tal cual. Eh, Muy bien, buenísimo. Entonces, si nosotros tomáramos el coeficiente de correlación de Pearson, esperaríamos que fuera un número negativo, porque dijeron que había una correlación negativa, y medianamente, o sea, no muy cercano a -1. Y es exactamente lo que se informa acá con este numerito ρ, ¿sí? El coeficiente de correlación de Pearson para este grafiquito, o para esta dispersión de datos, ¿por qué le digo grafiquito? Para esta dispersión de datos es menos 0,68. Una pregunta, perdón, Sí, porque adelante. yo en una materia que también tuve que hacer una dispersión, o sea, un gráfico de dispersión, sacarle la correlación lineal, o la regresión lineal, perdón, a veces se tomaba r al cuadrado. ¿Eso es lo mismo que esto o es otra cosa? No es lo mismo. Capaz que alguien me puede corregir. No es exactamente lo mismo porque R cuadrado sale directamente de resolver el modelo lineal. Pero a ver, para que miramos la fórmula. R La cuadrado. regresión lineal es r al cuadrado coincide con el r al cuadrado.
digamos, Ok, a la lineal. perfecto. ¿Se entendió, Nicolás? Sí, creo que sí, gracias. Gracias, Agus. Bien, siguiendo un poquito más, uno o una podría hacer un tratamiento parecido a esto, sí, con la variable pH y con la variable acidez fija, de cada uno de ellos contra todos los demás. Por ejemplo, pH contra acidez fija, pH contra ácidos totales, pH contra cantidad de azúcar. Entonces, de cada uno de estos gráficos, uno podría obtener la correlación y así hacerse una idea de cómo se correlacionan todas las variables las unas contra las otras. Eso sería medio un embrollo de información, ¿sí? Tener cómo es el coeficiente de correlación de una variable contra todas las demás, con lo cual una forma interesante de visualizar las correlaciones entre las distintas variables numéricas que tengamos en nuestro dataset puede ser a través de estos gráficos que se llaman heatmap o mapas de calor, y lo que nos va a permitir, por ejemplo, es colocar en esta cosa que parece una matriz, o un cuadrito, sí, una matriz está bien. Colocar en cada uno de estos cuadraditos, podríamos colocar otras cosas, pero bueno, en este caso, la correlación, por ejemplo, entre acidez fija, ¿sí? Y acidez volátil, que sería la primera fila y la segunda columna, y así hacerlo con todas estas variables. ¿Sí? Lo que estaríamos detectando son variables que entre sí están altamente correlacionadas, ya sea de forma positiva o de forma negativa, o variables que no están correlacionadas de forma lineal. ¿Sí? Entonces, los cuadraditos, ¿sí? Todos estos cuadrados que aparecen claritos, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre densidad, que es esta columna, y acidez fija, da más 0,67, lo que nos está indicando es que si uno hiciera un scatter plot de acidez fija contra, ¿cómo era esto? Contra densidad, vería algún tipo de correlación lineal positiva. Por otro lado, los cuadraditos que son más oscuros, como por ejemplo este de pH contra acidez fija, ¿sí? Lo que veríamos es, como su coeficiente de correlación es menos 0,68, veríamos algún tipo de sí, dispersión de puntos que a medida que yo crezco en pH bajo en acidez total. Lo cual, para gente que viene del ámbito de la química, tal vez no suene tan extraño, pero bueno, por lo menos es lindo ver que se recupera esta característica que esperábamos. Bien. ¿Se entendió más o menos para qué sirven estos mapas de coeficiente de correlación? Si yo me pongo una matriz con numeritos, tal vez estoy 1 hora y media para detectar cuáles son los que tienen correlación positiva, cuáles son los que tienen correlación negativa. Si yo lo pinto, tal vez es un poco más visualmente accesible. Fíjense que estos gráficos son simétricos respecto de la diagonal, porque la correlación de uno contra otro es la correlación del otro contra uno, y la diagonal siempre tiene coeficiente de correlación 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es que ocurre esto de que cada variable contra sí misma correlaciona perfectamente? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Eli. Y si no, el resto lo pienso. Bien. Otra forma que es tal vez un poco menos condensada que el heatmap, sí, que este gráfico que tiene dentro los coeficientes de correlación, en la cual se pueden comparar las distintas correlaciones entre variables, es esta otra estructura que se denomina pair plot o gráfico de a pares, o como le quieran decir, que lo que hace es generarte una grilla, ¿sí? Donde cada una de estas ubicaciones tiene un gráfico dentro de sí, y en cada una de las diagonales aparece un histograma, ¿sí? El histograma que se corresponde con esta variable, ¿sí? Por ejemplo, en este
aparece el histograma correspondiente a la acidez fija, acá el histograma correspondiente a la acidez volátil, acá el histograma correspondiente al ácido cítrico, y acá el histograma correspondiente al pH. Y en todos los cuadraditos que no están sobre la diagonal, se presenta la dispersión o scatter plot de la fila contra la columna, básicamente. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a este otro gráfico, que es el segundo de la primera fila, sería acidez fija en el eje y acidez volátil en el eje X. Entonces, este gráfico directamente no nos pone el número del coeficiente de correlación, sino que nos pone la dispersión para que la podamos inspeccionar visualmente. Bueno, solo para comentar, existe un abanico amplísimo de representaciones visuales, gráficas, que nos van a servir para hacer un análisis previo a aplicar cualquier pipeline o algoritmo o receta de Machine Learning. Se puede sacar mucho jugo haciendo visualizaciones adecuadas e informativas de nuestros datos. Las dos librerías más populares probablemente para hacer gráficos son Matplotlib y Seaborn, que es un Matplotlib medio modificado, pero en cierta forma mejorado o expandido en algunas... mentira, no es expandido, es más cheto, se ve más lindo, o por lo menos a mi criterio. Pueden ir jugando con ellos, están muy bien documentadas las dos. Si ustedes se meten en internet y buscan las páginas de Matplotlib y de Seaborn, van a encontrar cuáles son los gráficos que se pueden hacer, ejemplos de cómo se escribe el código, información acerca de todos los parámetros que hay que escribir para que el gráfico tenga las características que uno quiere. Así que medio que eso es todo lo que tenía para comentarles hoy. Espero no haber sido ni muy rápido, ni muy lento, ni muy aburrido. Así que hagamos un intervalito o hagamos preguntas antes, pero ya con eso estamos listos para aprender a aplicar todo esto en nuestro código. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Vi que mostraste el KDE plot, que sería como una especie de fiteo de alguna distribución estadística a los datos del histograma. Sí. Y yo los he visto, pero como que me gustaría saber si uno puede como hacer una especie de convolución de los datos con eso o algo por el estilo. Que, digamos, si uno tiene unos datos, ve un histograma y dice, ok, quiero ver cómo puedo usar gaussianas para explicar por el espectroscopía o lo que sea, para explicar este pico, si se puede. Sí, me parece que no es lo más frecuente. Si vos estás muy seguro de que querés un modelo de gaussianas, KDE me parece que es una forma razonable para hacerlo. Si no estás tan seguro de que de que querés que sea una deconvolución en gaussianas, hay otras estrategias que te permiten tener gráficos, tener espectros a partir de suma de espectros. No sé si eso responde más o menos tu pregunta. Se Sí, puede no. hacer con KDE, pero la base de la cual partís es que tu deconvolución va a ser toda en gaussianas y qué sé yo. O sea, después será tarea tuya agrupar esas gaussianas para que te den cada uno de los espectros componentes. Sí, me ayudó un montón, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá, pero si quieren retomamos a las 19:02 y Debbie les va a contar un poco acerca de visualización de datos y cargar datos en sus programas. Así que vayan al baño a buscar un café, un mate. Y nos vemos 19:02. Ahora,
pregunta, ¿tengo permitido compartir pantalla o me tienen que hacer? Ah, mira, ahí puedo, parece. A ver. Ah, ahí está, perfecto. Puedo compartir. Se ve, ¿no? La pantalla Ahí ya se compartida. ve. Sí. Se ve Perfecto. perfecto. Bueno, entonces volvemos en 10 minutos. Dale.
Hola, ¿me oyen? Sí, se escucha. Genial. ¿Ya? ¿Qué hacemos, Mauro? ¿Seguimos? Te escucho un poco fuerte, lo único. No sé si soy yo sola respecto del resto Ups. de las voces. ¿El resto qué opina? ¿Qué hago? ¿Bajo Si podés el micrófono? bajar un toque el micrófono, me parece que está saturando. Ah, ok. Un segundo. A ver, ahí. Mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Mucho mejor? ¿Ahí está bien? Sí, bárbaro, ahora sí. Perfecto. Bueno, está bien. Sí, puede ser que haya estado muy, muy alto al principio. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Sí, yo veo un cuadrado que capaz que son nuestras caritas. Un cuadrado. A ver si saco... Claro, como en las cosas Ahí del se Zoom. achicó el cuadrado, ¿Sí? Sí. pero molesta igual, ¿no? Está, o sea, tapa justo No, lo igual. que tapa vos. Si no, Igual no ahí molesta como no hay los nada, así demás. que está bien. Sí. Claro. Bueno, claro, porque en esta zona no va a haber nada importante, igual si les tapa algo, ustedes me avisan. Bueno, bueno, mi nombre es Debbie, conmigo van a estar viendo el Notebook 2, que básicamente nos enfocamos en el análisis exploratorio de datos, pero antes tenía ganas de mostrarle 3 formas de pasar datasets al entorno de Google Colab, ¿sí? Que ya lo vieron con Mauro, pero bueno, para que lo vean un poco más detallado. Por las dudas, porque estuve teniendo problemas últimamente con cosas tecnológicas, voy a apagar la cámara para no tener problemas con el tema de compartir pantalla. Así que bueno, cualquier cosa, si no se me escucha bien o algo, me avisan. Entonces, bueno, vamos a ver primero cómo importar sets de datos al entorno de Google Colab. Les cuento cómo es primero la tabla de contenidos del notebook. Entonces, primero les cuento cómo importar los datos, después vamos a graficar algunos histogramas, también algunos boxplots y violin plots, como vieron con Mauro. Y también vamos a ver cómo calcular ese coeficiente de correlación de Pearson y también algunos gráficos de correlación que son básicamente los que vieron con Mauro. Entonces, bueno, antes de empezar con todo eso, veamos cómo subir datasets. Entonces, si tenemos el archivo del dataset en nuestra PC, lo que vamos a hacer es ir al icono de acá, de la carpetita, y vamos a cliquear la hojita esta con la flecha para arriba, y lo que va a hacer eso es que me va a abrir, yo no sé si ustedes ven que me abrió una ventana de explorador de archivos. ¿Ven eso? Sí, se ve. Se ve. Genial. Bueno, entonces yo acá tengo el dataset que queremos analizar, que es justamente el de vinos, ¿sí? Entonces hacemos doble clic. Ah, no. Ah, sí. Bueno, me sale este cuadro de diálogo que me dice que cada vez que yo resetee el entorno de ejecución, voy a tener que volver a cargar el dataset, ¿sí? Bueno, le doy a aceptar. Y me va a aparecer acá en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es, en esta celda voy a importar pandas, como siempre, y después, como ya habían visto con Mauro, voy a crear esta nueva variable, que le voy a poner df, que va a ser mi data frame, ¿sí? Y vamos a usar el método read, csv, como habían visto, y lo que vamos a hacer acá es poner en la parte de los parámetros, vamos a darle clic derecho, copiar la ruta de acceso y lo vamos a pegar acá, ¿sí? Bueno, yo acá ya lo tengo pegado, pero vamos a hacer de cuenta que... Bueno, y este parámetro, ¿alguien se acuerda para qué era este parámetro de limiter? ¿Para qué servía? Claro, o sea, yo le voy a decir... Tomame como que las columnas están separadas con punto y coma, ¿sí? ¿Y qué pasaba si yo en lugar de tenerlos separados por puntos y comas, lo tenía separados por, no sé, por comas?
y le pongo delimiter punto y coma. ¿Me va a salir bien el data frame? No, ¿no? O sea, si mi data frame ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí. Ok. Sí. Ok, si yo tuviera las cosas en mi archivo separadas por comas, entonces acá tendría que poner comas, ¿sí? Pero bueno, no es el caso, es punto y coma, entonces vamos a ejecutar la celda. Si ustedes están en el notebook y les sale esto, no tengan miedo de poner ejecutar de todos modos, ¿sí? Confíen en nosotros. Bueno, y ahí tengo mi data frame, que es el data frame de vinos tintos que ya habían visto con Mauro. Uy, me está pasando que me está parpadeando la pantalla. ¿Ustedes ven todo bien? Se ve bien, ¿eh? Y como- Bueno, yo voy a tener que reiniciar la máquina, así que no sé si alguien más puede seguir o si me esperan. Mauro, ¿cómo hacemos? Porque a mí me titila la pantalla y tengo que reiniciar. ¿Querés Si no, lo que podemos sacarte hacer, la pantalla y vos hablas arriba? hacemos eso, pero igual, de todas formas tengo que reiniciar la máquina, así que no sé cómo podemos Ah, dale, hacer. te esperamos. Dale, gracias. Estoy abriendo. ¿Qué? Bren, entonces compartís vos la pantalla Débora habla o querés que hagamos de alguna otra forma. Dale, yo igual ahí lo estoy abriendo. Y otra vez nos olvidamos de preparar algún chiste para los momentos de falla técnica. Diego, aparece. Claro. Acá no sé si hay una chica que puso una duda en el Discord. Si está acá, ya que estamos esperando, podemos charlarla. Dale. Pero no sé si está acá la chica que puso esa duda. Aprovecho para preguntar, creo que es la Mauda que puso en Discord, como si podrían pasar el archivo de Wine, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, para que mientras podamos seguir haciendo como todo en paralelo. Que creo que es lo que había preguntado la chica en el Discord. A ver si lo tengo a mano. Sí, sí. Subo. Si no está el link en el repo de GitHub del archivo, en el notebook. ¿Se ve ahí? Está cargando. Va, por lo menos yo no veo todavía. Ahí les pasé pasaron los el dos archivo. por el chat que creo que son esos. También está en el Discord. Ya se ve. Perfecto, gracias. Hasta acá había llegado Debbie, ¿no? Sí, bueno. Sí. Sí. Música ascensor.
Bueno, si no, si un Sí, si querés, cachín. no, es como o- quieras. Si querés seguir vos, si no, avanzamos en lo que sí. Perdón, una pregunta. Sí, Sí. Nicolás. Pero, o sea, en el archivo ese, yo ahora no lo puedo abrir. ¿Cómo tenés todo en un gráfico o está todo enlistado separado por comas? Eso es lo que no entendí. Lo que Es un explicó ella listado antes. separado por puntos y comas. O sea, ¿tenés como Hola, una cosa volví. arriba de la otra? ¿O cómo es? En Sí. cada renglón tenés los datos de un vino. Ah, y al Entonces final del tenés. renglón hay un punto de coma. Ah, ¿algo así? No, y en realidad al final de los renglones suele haber Un una indicación de que termina el renglón y eso lo lee. Los programas en general se dan cuenta de que termina el renglón porque hay una cosa que no te muestra los editores de texto, que es un delimitador de renglón. Claro, lo Es que sería esto. como un enter. Claro, es Entonces tenés literalmente como esto. la lista. O sea, lo que yo hago para imaginarme los CSVs es imaginarme una tabla, pero en vez de tener espacios, tengo los puntos y coma. Entonces, cuando bajás en una fila es lo mismo. También hay como un enter y bajo y es otro renglón. Y así. Y eso sería el archivo. ¿Volvió Debbie o Sí, dice que sí en el chat. fue su espíritu? Volví. Ahí estás. Bueno, Debbie, ¿querés hablar encima de la pantalla? O... Mira, ahora estoy en otra compu, así que si quieren sigan hasta un lugar Dale. donde tenga sentido parar y cuando quieran que yo retome mientras yo abro todos los notebooks, me avisan. Bueno, si querés sigo yo, Brena, si no. Bueno, como quieras, dale. Bien. Entonces, con Debbie habían visto que con ese renglón que está ahí, df igual pd.read-csv, read-csv y la dirección o el path, ¿sí? la ubicación dentro de nuestra computadora de dónde está el archivo csv, pueden acceder fácilmente a la tabla y se los carga de esa forma tan bella y estéticamente mucho más agradable que tener todo separado por comas. ¿Sí? Fíjense que todos los atributos que nosotros tenemos, en este caso los que está mostrando, son todos numéricos: la acidez fija, la acidez volátil, el ácido cítrico, y nos muestra del registro, desde el registro 0 hasta el registro 1599. Perfecto. Sí, Claro. ahí abajo de la tabla le dice cuántas filas y cuántas columnas tienen. Es decir, 1599 vinos distintos, en este caso vinos todos tintos, y 12 columnas que hacen referencia a cada uno de los atributos que se le determinó a cada uno de los vinos. Entonces, en segundo lugar, si no tienen el archivo en sus computadoras, sino que lo tienen en Google Drive, lo que hacen es ejecutar estas dos líneas de código, que lo que hacen es permitirle a Google Colab acceder a información que está dentro del Drive, y con el comando drive mount lo que hacen es permitirle al Colab que acceda a la información dentro de esa carpeta dentro de Drive que le están indicando. En particular, en este caso, la carpeta /content /drive. Entonces, lo que van a tener luego de haberla cargado es esa forma que tienen ahí en la capturita de pantalla. Sí, les va a aparecer la información que está presente en su drive, lista para que ustedes accedan a través del comando pandas.pd.readcsv. ¿Sí? O sea, con el mismo comando que accedían antes. Y por último, si no tienen el archivo ni en sus computadoras ni en Google Drive, lo que les permite también es acceder a archivos que ustedes puedan descargar de internet,
y lo que hacen es directamente a Pandas decirle que no lo lea de una ubicación dentro de su computadora, sino que lo lea de una página de internet. Por ejemplo, ahí pueden ver que los datasets de calidad de vinos tinto y blancos pueden leer todos de esta página web que es archive.ics.uci con toda la dirección del medio. Y directamente Pandas accede a esa información y se las carga en un data frame. Ok, si a ustedes les interesara hacer algún tipo de análisis estadístico sobre los datos que están adentro de un data frame y les quedara chico, entre comillas, las funcionalidades que ya tiene incorporadas Pandas, pueden usar otras librerías, ¿sí? Por ejemplo esta que se llama Penguin, que no sé bien cómo se pronuncia porque está escrito raro, que lo que va a hacer es permitirles acceder a otras estrategias estadísticas para hacer análisis de datos. Ese renglón en particular está escrito de esa forma porque lo que les permite es instalar una librería que no se encuentra en Google Colab usando este comando que se llama pip. ¿Sí? Pip no es algo que se ejecute usualmente dentro de Python, sino que es un programa que está por afuera de Python, pero que poniéndole adelante del renglón un signo de exclamación, lo que le estamos diciendo a Google Colab y en general a los entornos, a los programas de Python, es que lo que queremos ejecutar es por afuera de Python el programa pip install penguin. Eso es análogo a si lo hicieran en sus computadoras. Si lo hicieran en sus computadoras, ustedes afuera de Python harían la instalación del paquete. Como están adentro de Google Colab, que no les permite acceder, entre comillas, a cosas afuera del lenguaje de programación propio, lo tienen que hacer de esta forma. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Sí? Este pip install vive fuera de Python y se accede a él desde adentro de Python poniéndole un signo de exclamación. Si quieres avancemos un toque sin más. Bueno, ahí tienen el comando describe, que es el que habíamos visto anteriormente, que lo que nos permite es acceder a estas medidas de resumen de nuestro data frame. No sé por dónde estás, Brem, perdón. Estás subiendo y bajando y hablando con el micrófono muteado. Ahí está, no había puesto tipo enter en Ahí va. donde estaban los datos. Bien. Perfecto. Fíjense que si no ejecuta, o sea, dependiendo del orden en el cual ejecuten estas instrucciones y dependiendo de dónde ustedes tengan efectivamente guardados esos datos, las cosas de más adelante podrían fallar. Fíjense que les haya cargado correctamente Claro. el punto CSV. Bueno, entonces, para cada una de las 12 características, ustedes van a tener la cuenta de cuántas veces aparece algún dato en ese registro, ¿sí? Perdón, en ese atributo, la media, el desvío estándar, el mínimo, los 3 percentiles y el máximo, ¿sí? Como habíamos visto antes. Si quieren, ya estoy para seguir. Puedo compartir Perfecto. pantalla, todo. Como gustes. Sí, sí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, empecemos con el análisis exploratorio de datos. Entonces, como ya dijimos, vamos a utilizar un dataset de vinos, que fue el que estuvimos importando de distintas formas, como vieron con Mauro y con Bren. Por ahora vamos a usar solamente el de vino tinto, que ya dijimos, ¿no? Que tiene más de 1500 datos con distintas variables. Tenemos la acidez fija, la volátil, cloruros, azúcares residuales, un montón de variables. Y después, por último, tenemos acá esta variable, que es la calidad, que es una variable categórica que va del 1 al 10, creo. ¿Y por qué es una variable categórica? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué digo que es una variable categórica? ¿A alguien se le ocurre?
¿Por qué no es numérica? Es numérica, porque puede ir del 1 al 10. Pero el tema es que las demás variables en un principio podrían tomar cualquier valor, ¿no? Cualquier valor de un rango continuo de valores. Por ejemplo, el pH, que en un principio podría ser de 0 a 14, obviamente que no va a llegar a esos extremos, pero en un principio podría tomar valores, no sé, de 5, 5,65, 5,66. En cambio, la calidad, al ser una variable categórica, solo puede tomar uno de una cantidad limitada y fija de valores posibles, ¿sí? O sea, del 1 al 10. No existe, en este caso, calidad 1,5. O sea, O sea que son todos valores enteros o naturales, si crees, del 1 al 10. y hay una cantidad limitada de valores que puede tomar y esa cantidad es fija, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tuviéramos una lista de vinos tintos mezclados con vinos blancos y agrego una columna del data frame que sea color de vino, ¿sí? Entonces, color de vino es una variable categórica también, porque solamente puede tomar dos valores, blanco o tinto. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, pasemos a las visualizaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar, que son Pandas, Seaborn y Matplotlib, y después importamos el dataset, ¿sí? Que en este caso solamente va a ser el dataset de vinos tintos. Bien, fíjense que si yo ponía solamente esto, si yo ponía solamente df igual y el link, no iba a pasar nada, ¿sí? Yo tengo que poner df para que me muestre mi df, que es mi data frame, que es el data frame que acabo de importar. Entonces, como primera aproximación, veamos cómo graficar algunos histogramas para alguna de las variables, ¿no? Yo acá, por ejemplo, quise graficar un histograma así de fija. Entonces, lo grafiqué con Seaborn, lo grafiqué con el método isplot de Seaborn, use en el argumento la variable que quiero graficar, que es la CID fija, o sea, pongo el nombre de esa columna, y en data pongo df, o sea, mi data frame. Las demás líneas de código son simplemente titulito para el gráfico, titulito para los ejes, tamaño de letra, y ese tipo de cosas. Y este código de las líneas de la 4 a la 7 lo pueden reusar para cambiar las propiedades de cualquier gráfico de Seaborn, ¿sí? Eso es lo bueno de tener esto que les quede en forma de notebook, que pueden reciclar este código para otras cosas que ustedes quieran hacer. Bien, ahí tenemos nuestro histograma. Entonces, ahora hagamos histogramas para todas las variables y vamos a elegir mostrarlos en forma de matriz, o sea, como una cuadrícula de histogramas, ¿sí? Y para esto yo decidí usar pandas directamente. Entonces, usamos el método para... No, acá... Ok, me confundí. Me parece que acá... Ah, no, está bien. Sí, sí. Bien, usamos pandas directamente, usamos el método is. Acá en los parámetros puse el tamaño de la figura y el colorcito si quieren. Ahí está. Me salió la cuadrícula de histogramas para todas las variables, ¿sí? Bueno. Después, ahora sí. Vamos a graficar un boxplot en Seaborn de la CID fija. Entonces, habían visto con Mauro que era un boxplot, ¿no? Vamos a verlo y vamos a ver un poquito. Entonces, en los boxplots yo tengo la parte de la caja, que acá están la mayoría de los datos. Tengo el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana. Después, en los bigotes de lo que sería el boxplot, tengo el valor más chiquito, que no es outlier, y el valor más grande, que no es outlier, y después tengo los outliers afuera. En este caso, yo grafiqué un boxplot con Seaborn, le pasé el método boxplot de Seaborn, use en el argumento la variable que quiero graficar, o sea, el título de la columna, y que mis datos sean el data frame de siempre. Y así de simple, en una sola línea de código, con Seaborn podemos graficar un boxplot, ¿sí?
Ahora veamos boxplots conjuntos para todas las variables. Entonces, hice lo mismo de siempre. Armo una variable nueva, quiero que sea un boxplot de Seaborn, que mis datos sean df, o sea, mi data frame, y acá le puse este parámetro orientH, que quiere decir que lo quiero orientar horizontalmente, o sea, así, porque otra forma de orientarlo sería verticalmente, ¿no? Y este argumento de acá, palette, es simplemente la gama de colores que yo quiero usar para mis boxplots. Después, en la línea 4, lo que hice fue especificar el tamaño que quiero que tenga mi gráfico, ¿sí? Este método de matplotlib, GCF, es simplemente a la figura de ahora, ponerle estas condiciones. ¿Cuál es la figura de ahora? La figura de ahora es el boxplot, ¿sí? Y setSize es simplemente cambiar el tamaño de la figura en datos. Veamos cómo me queda. Bien. Me quedó un gráfico lindo. ¿Están buenos estos boxplots? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo sacar algo de información de estos boxplots? ¿Se ven todos los boxplots o no? Algunos están muy pequeños. Algunos están muy pequeños, es verdad. Entonces, eso es porque todos están en escalas diferentes, ¿sí? Todas las variables, todas las columnas están en diferentes unidades, porque piensen que tengo pH, que va del 0 al 14. Después tengo contenido de cloruros, que son concentraciones, ¿sí? Tengo todas las cosas que están en distintas escalas con distintas unidades. Entonces, obviamente que todos los valores van a ser muy distintos. Entonces, una forma de sortear esto, una forma de arreglarlo, sería graficar todo en escala logarítmica, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hago? Vuelvo a graficar los boxplots. Esta línea es la línea que esta línea de código es código que ya usamos. Esto es nuevo, ¿sí? Le paso un parámetro que dice setXScale. Es un parámetro que me cambia la escala. ¿Qué escala querés? Le pongo acá en el argumento simlog. Quiero escala logarítmica. Acá lo único que hice es, le dije de dónde hasta dónde quiero que vaya, de qué valor hasta qué valor quiero que vaya el eje X, y acá simplemente le cambié el tamaño de la figura. Entonces ahora veamos cómo queda. Bien, ahí se ve un poco mejor y se ven todos los boxplots. Pero está buena esta forma para comparar los boxplots. Por ejemplo, yo puedo comparar cómo es la distribución de cada uno de los datos. Bien. ¿Qué es lo que le falta a estos datos como para que yo diga, ah, listo, ahora sí puedo comparar perfectamente? ¿Estén todos a estos la misma boxplots? altura, por ejemplo? Claro, ¿no? Estaría bueno, por ejemplo, que todas las medianas estén más o menos centradas, ¿no? ¿Y cuál es una forma para centrar las medianas? Que tal vez vieron, no sé, en estadística. ¿Les suena normalizar los datos? ¿Quién se acuerda que era normalizar? A ver, si yo tengo un dato, ¿no? Es más, tengo un montón de datos. Entonces, ¿cómo normalizábamos los datos? ¿Cómo hacíamos en estadística para normalizar un dato? Le restábamos algo y lo dividíamos por algo. ¿Qué cosa le restábamos? Acá hay un montón de gente que sé que sabe esto y me está dejando. Lo están poniendo en el Ahí chat. en el chat están. Me leen porque acá no veo el chat. A ver, ¿qué le resto? A ver si alguien... Juan dice que le restes la media. Ah, bien. ¿Y qué le divido? ¿Alguien? Ahí respondieron el número A ver. de muestra. No. Antes dice la desviación. Lo peor, bien, el desvío estándar, ¿sí? Aparte, acá lo tienen, chicos. Así que, bueno, bien, esta es la forma de normalizar los datos, ¿sí? Entonces,
si yo tengo una columna donde ya hice esto, entonces, ¿cómo va a ser la media de una columna donde ya normalicé todos los datos? ¿Cómo va a ser la media? ¿Cuánto va a valer? Va a valer 0 y el desvío estándar va a valer 1. ¿Está bien? Bueno. Entonces, una vez que hago eso, voy a sacar el lápiz. Una vez que hago eso, me tendrían que quedar todos los boxplots centrados. Entonces vamos a hacer eso, pero en lugar de hacerlo haciendo cuentas, lo vamos a hacer en Python muy fácil. Entonces hay una librería que ya la vieron con Diego o con Mauro en algún momento, que era scikit-learn, ¿sí? Que tiene un método que se llama pre-processing, que me hace todo este tipo de cosas con los datos. Bueno, y la función en sí que lo hace es esta que se llama standard scaler, o sea, me escala los datos, quiere decir que me los normaliza. Entonces, lo que quiero hacer es una nueva variable, o sea, una nueva variable con todos los datos normalizados, que en este caso alguien acá le puso scale de nombre. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero usar standard scaler para transformar los datos. ¿De quién? De DF. ¿Sí? DF era mi data frame de siempre. Entonces, lo que va a hacer este método va a ser, a los valores de DF los va a fitear, los va a normalizar y los va a reemplazar. Entonces, ahora DF va a tener todos los valores normalizados. Bien, después voy a hacer un nuevo data frame que se va a llamar así, y los datos de ese nuevo data frame van a ser los datos que guardé en mi variable temporal con los datos normalizados, y las columnas de ese nuevo data frame van a ser las mismas columnas de DF. Bueno, ahora vamos a graficar los boxplots. Entonces me copio la línea de código de acá que me graficaba los boxplots, pero cambio y pongo data igual al nuevo data frame que creé. Y después, bueno, le cambio el tamaño de la figura y veamos ahora sí cómo queda. Bien, ahí quedaron más bonitos, entonces ya, ahora sí estoy en condiciones de compararlos entre sí. Bueno, después otra forma de graficar boxplots, si quiero graficar boxplots de distintas variables, uno al lado del otro, o bien en forma de matriz, podemos hacerlo de esta forma. Entonces lo vamos a hacer directamente con pandas mediante el método plot, ¿sí? Entonces pongo plot, ¿qué tipo de plot? Box. Este parámetro, subplots igual true, quiere decir que quiero una matriz o sea, quiero todos los boxplots separados en una cuadrícula de boxplots. Layout, este parámetro quiere decir número de filas y número de columnas, y esto simplemente es el tamaño de la figura. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, y ahí tengo mi matriz de boxplots. Lo bueno de esto, yo pienso que podés ver todos los boxplots como en su propia escala. No está bueno tanto para comparar, porque como ya dije, cada uno en su propia escala, y aún si estuvieran en la misma escala, es medio difícil comparar dos boxplots que no estén en la misma fila, ¿sí? Pero es una buena forma una forma diferente de graficar boxplots. Bueno, con Mauro habían visto cómo eran los violin plots, así que no me voy a extender mucho en eso. Vamos a ver un violin plot. Y vamos a recordar que es básicamente tener un boxplot, porque fíjense que acá dentro de este violin plot tengo mi boxplot, acá tengo la mediana, ahí está la cajita del boxplot, acá tengo primer cuartil, tercero, los bigotes del boxplot, y la cosa esta azul que era la distribución, ¿sí? La distribución de los datos. Es como tener un histograma en conjunto con un boxplot. Pero ahora veamos boxplots para todas las variables del dataset de Windows.
Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ya que estamos en análisis exploratorio de datos. Si yo no viera esta parte, ¿no? Si yo digo, bueno, quiero un poco ignorar esta parte. Si ustedes miran esta parte, ¿qué me pueden decir del contenido de alcohol en relación con la calidad? Si miro solamente esto. Y porfa, si alguien me escribe en el chat, si alguien me lo puede leer. Miren qué pasa con la mediana del contenido de alcohol. Hay una correlación. Más alcohol, más calidad. Claro, sí, ¿no? A más cantidad a mayor media de cantidad de alcohol, mejor la calidad. Bien, pero fíjense, ahora demos un salto al infinito y fijémonos en la mejor calidad, que es esta, la 8. ¿Cómo es la variabilidad del contenido de alcohol en la calidad 8? ¿Hay mucha variabilidad o hay poca variabilidad? Enorme. Enorme, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿La cantidad de alcohol será la única variable que tiene que ver con la calidad? No. Y no, ¿no? Porque si hay tanta variabilidad, entonces es porque debe haber alguna otra cosa que me está moviendo la calidad, ¿sí? Pero ese es un tipo de observación interesante que uno puede ver así visualmente al graficar todos los violin plots, ¿sí? Entonces, ahora lo que sabemos hasta ahora del dataset de vinos es que al parecer a mayor cantidad de alcohol, pareciera que mayor calidad, pero fíjate toda la variabilidad que hay en la calidad más alta de vinos. Entonces, la cantidad de alcohol no debe ser la única variable que juega un rol importante en la calidad, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, entonces acá veamos un poco análisis de correlación. Entonces, yo sé que ustedes con Mauro vieron el joint plot, veámoslo para recordar. Bueno, entonces, hagan de cuenta que no vieron eso. Cuando yo quiero analizar la correlación, ver si dos variables están relacionadas entre sí, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Decir, sí, tengo que graficar ¿qué cosa? No digan joint plot porque no es joint plot lo primero que se imaginan. ¿Qué es? ¿Un scatter plot? Claro, sí, un scatter plot, un gráfico de dispersión, ¿no? Bien, entonces, lo bueno del joint plot es que es un scatter plot, pero podemos ver la distribución de las distintas variables que estamos comparando. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar el joint plot? Bueno, acá yo hice mi nuevo objeto, mi nueva variable que le puse de nombre joint plot, y lo grafiqué con Seaborn. Tiene un método que justamente se llama joint plot, y acá en los parámetros puse que en Y quiero que me grafique el pH, en X quiero que me grafique la acidez fija, y que los datos sean los datos del data frame, y bueno. Entonces, ¿está bien esto? ¿Está bien que la acidez fija tenga correlación negativa con el pH? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido o no? Sí, y Sí, correlación. ¿no? Sí, porque a mayor acidez, menor pH. Bueno, pero ¿cómo es la correlación acá? ¿Cómo es la correlación? ¿Qué vieron con Mauro? ¿Que la correlación era alta o baja? Miren todo el ruido que tiene la recta esta. Moderadamente baja, ¿no? Es moderadamente baja. Bien, ¿y qué significará eso? ¿Qué significa? Que hay una variable que yo sé que tiene que tener correlación negativa con otra variable, pero tiene correlación negativa baja.
que falta un factor para explicarla. O sea, para explicar Claro, exactamente, debe haber alguna otra cosa que me está moviendo el pH también, ¿sí? Y fíjense, si ustedes se acuerdan de las variables que tengo acá, hay un montón de cosas que me pueden cambiar el pH. Tengo acidez volátil, tengo contenido de ácido cítrico, que a su vez también está relacionado con las acideces, pero tengo sulfatos, tengo cloruros, tengo un montón de cosas que me podrían mover el pH, ¿sí? Entonces, bien, esa es otra observación interesante que se puede hacer. Bueno, entonces, forma numérica de ver la correlación. Ya vieron con Mauro, tengo el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Como dice acá, un valor de +1 del coeficiente de relación significa correlación lineal positiva, 0 significa que no hay ninguna relación, y coeficiente de correlación igual a -1 significa correlación lineal total negativa. Bien, entonces después hay otra cosa, que es el p-valor, que es que me da una idea como de la probabilidad de que dos variables tengan un coeficiente de Pearson alto, pero de manera aleatoria. O sea, la probabilidad de que dos variables que no están relacionadas tengan un coeficiente de correlación alto, ¿sí? Eso es el p-valor. Entonces, ¿cómo me gustaría que fuera el p-valor? ¿Alto o bajo? Chan, 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 chan. A ver, ahí pude abrir el chat. Bajo. Alguien dice, me baja. Otro dice alto, otro dice bajo. Bueno, sí, bajo. ¿Por qué bajo? Porque si no, las otras variables que pueden no estar relacionadas te van a influir en lo que vos querés Claro, no tendría que sea lo valor principal. claro, mi coeficiente de correlación de Pearson, si el p-valor es muy alto, no tiene valor, ¿sí? Entonces yo quiero que sea bajo. En este caso, o sea, mi criterio es que quiero que sea menor a 0,05. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Y este código es un poco complejo, así que veámoslo desde el principio. Algo importante, que es lo que dice acá. Obviamente, siempre recordando que correlación no implica causalidad, ¿sí? ¿Qué significa que correlación no implica causalidad? Que siempre que yo vea que algo está relacionado con algo, no significa que el segundo algo, la consecuencia, sea... perdón, lo dije muy mal. Igual entienden, ¿no? Que correlación no implica causalidad, no porque dos variables estén correlacionadas significa que una variable causa que la otra variable sea así. ¿Está bien? Bueno. Esperen, ¿se entendió eso último que dije? Sí, se entendió. Hola, hola. Bueno, está bien. Bueno, acá Giselle dice que puede ser estadísticamente significativo, pero no necesariamente vinculado. Me encantó. No podría haberlo dicho mejor. Bueno, todavía después lo vamos a googlear. Bueno, entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a importar la función Pearson R de la librería SciPy, ¿sí? Ahora voy a definir una función. Entonces, la clase pasada habían visto cómo hacer funciones con AUS. Acá voy a hacer una función. Mi función se va a llamar getCor, o sea, agarrame el coeficiente de correlación. Después voy a hacer estos parámetros, col1 y col2, ¿sí? Y lo voy a poner en un data frame temporal. Bien. Ahora, SciPy me va a calcular el coeficiente de correlación de Pearson y el p-valor, ¿sí? Entonces, digo que el coeficiente de correlación de Pearson y el p-valor me los guarde en la columna 1 de este data frame temporal y en la columna 2 de este data frame temporal. Después quiero que en la pantalla me imprima, entonces uso la función print, quiero que en la pantalla me imprima la correlación entre y es... Bueno, después de poner eso,
pongo punto format y ahí tengo que poner todos los de antes, ¿sí? Entonces yo quiero la correlación entre, acá tengo que poner el nombre de la columna 1, entonces después de punto format le pongo que me ponga en el primer lugar, en el primer conjunto de llaves que yo puse, quiero que me ponga el nombre de la columna 1. En el segundo conjunto de llaves, quiero que me ponga la columna 2 y en el tercer lugarcito quiero que me ponga el coeficiente de correlación de Pearson. Esto que le puse acá, estos 2 puntos, punto 2F, tiene que ver con cómo yo quiero que sea el formato de número decimal que me ponga. Después lo vamos a volver a ver, ¿sí? Bien, después quiero que abajo me imprima el p-valor de esta correlación es pi. Bueno, y después pongo punto format, llename el pi con el p-valor. Fíjense que acá puse, en lugar de poner punto 2F, puse punto 2E. Eso es porque quiero que esto me lo ponga en notación científica, pero después lo vamos a volver a ver. Bueno, después, por último, quiero que me devuelva, volvemos acá. Decimos que la columna 1 y la columna 2 sea la acidez fija y el pH, ¿sí? Bueno, vamos a correr esa celda y acá me apareció. Entonces me dice, la correlación entre la acidez fija y el pH es menos 0,68 y el p-valor de esta correlación es, y que me dio un valor bastante chico, ¿no? Fíjense, por 10 a la menos 220. Así que el coeficiente de correlación de Pearson de acá es válido, lo puedo usar. Entonces, volvamos al tema del formato. Acá yo quería que esto esté, que me muestre 2 decimales y que esté en formato decimal, entonces puse 2F. En el caso del p-valor yo quería que me lo muestre en notación científica, ¿sí? Entonces puse que quiero que me muestre 2 decimales y puse la E para que me lo muestre en notación científica. ¿Y la F es por decimal común o por qué? Si yo quiero que me ponga, si yo quiero que el formato no sea notación científica y sea en decimal sí común, como decís vos, pones F. ¿Cómo tendría que haber puesto si yo quería, por ejemplo, el coeficiente de correlación con 3 decimales? ¿Qué tendría que haber puesto en esta partecita? 3F, por ejemplo. 3F, muy bien, perfecto. Bueno, ahí no salió porque no me puso nada, pero bien, y ahí me lo mostró con 3 decimales. Bien, si yo no ponía nada, si yo ponía solamente así, fíjense que me lo iba a dar con un montón de decimales, que no está mal, pero para que sea todo más prolijo, siempre es mejor manejar ese tipo de cosas, ¿sí? Y si yo quería que acá no me lo den notación científica, podía hacer eso, y bueno, obviamente acá tendría que poner, fíjense, como decía 2, me había salido 0,00 porque fíjense que es súper grande este número, ¿sí? Bueno, veamos el heatmap. Veamos cómo hacer un heatmap. Entonces, ¿quién se acuerda que era un heatmap? Era el grafiquito de los colorcitos, ¿sí? Los cuadraditos de colores. Entonces, para graficar el heatmap, primero vamos a hacer una variable que sea correlation, donde yo quiero que me saque las correlaciones con el método Pearson, ¿sí? Esto directamente lo hicimos con Pandas. Después, creé una figura vacía de Matplotlib mediante esto de acá,
o sea, creé una nueva variable llamada feed, y le digo que quiero que sea una figura de Matplotlib. Entonces pongo plt gcf. Gcf quiere decir get current figure, agarrame la figura de ahora. Y si no hay ninguna figura, me crea la figura. Esto simplemente es especificar el tamaño de la figura. Y ahora sí, le digo que quiero que esa figura sea un heatmap de Seaborn. ¿Y qué quiero que me grafique? Bueno, quiero que me grafique la correlación, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son estos otros parámetros, pero por ahora veamos cómo nos queda este heatmap. Bien, ahí me quedó el heatmap. Recordemos que en un heatmap, cuando tengo colores muy claritos, quiere decir correlación total, ¿sí? Cuando tengo blanco, correlación total. Y cuando tengo colores cálidos, como ser naranjitas, esos colores durazno, quiere decir correlación positiva y alta. Cuando tengo colores muy oscuros, violetas, negros, quiere decir correlación muy alta pero negativa, y la correlación cero es este violetita clarito, ¿sí? Pero fíjense que acá faltan, ¿qué falta? Faltan los numeritos del coeficiente de correlación de Pearson en cada cuadradito, ¿sí? Eso pasó porque acá tiene anot igual false. Anot son las annotations, o sea, los valorcitos del coeficiente de correlación de Pearson. Así que vamos a graficar de vuelta, pero, y vamos a poner acá true para que tengan los valores, pero vamos a hacer una cosa más. Fíjense que en un heatmap yo tengo, primero que nada, ¿qué significa que todas las cosas de las diagonales tengan correlación tan alta? Ya dijimos que el color blanco, casi blanco, era correlación 1. ¿Por qué todas las diagonales tienen correlación 1? Porque estás comparando lo mismo con lo mismo. Claro, estoy comparando lo mismo con lo mismo, entonces obviamente que va a ser correlación 1. Entonces fíjense que hay partes del gráfico que son redundantes unas con otras, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de azufre libre. Este cuadradito también es el dióxido de azufre libre con los cloruros. Entonces, toda esta parte, o sea, desde toda esta diagonal para arriba, toda esta parte es la misma que esta parte. ¿Se dan cuenta? Fíjense, esto es lo mismo que esto, estos dos son lo mismo que estos dos, y así sucesivamente. Entonces, una forma de graficar un heatmap como más explicativo y con menos información redundante es hacer una máscara, ¿sí? Una máscara booleana se llama, para que solamente me grafique esta parte, la parte de abajo, el triángulo inferior, o bien podría ser también el triángulo superior. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Acá por algún motivo volví a importar Matplotlib, eso no es necesario. La variable correlation, que ya la había creado antes, no importa. Pero esto sí es lo importante. Entonces, creo una nueva variable que es triángulo de arriba, ¿sí? Upper triangle, y usé el método true. True quiere decir, obviamente, ¿no? Triángulo de arriba, upper triangle. Bien, ¿el triángulo de arriba de quién? De correlation. Entonces, después creé una nueva figura, le puse el tamaño de la figura, y ahora sí, voy a crear un nuevo heatmap de Seaborn con los datos. Quiero que mis datos sea el nuevo data frame llamado correlation de antes. Y ahora en el parámetro mask quiero que me tape. ¿A quién quiero que me tape? Bueno, al triángulo superior, ¿sí? Fíjense que al triángulo superior lo definí anteriormente acá. Bien. Y puse que las annotations sean true, o sea que si me muestro los numeritos, bueno, y ahí así me queda el heatmap como más explicativo y sin información redundante.
Bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que vamos rapidito. Bien, les muestro cómo dibujar el perplot, que lo vieron con Mauro. Primero se los muestro y después les muestro el código porque es súper facilito. Ahí está. Bueno, entonces, forma de graficar el perplot, fácil. Uso el método perplot de Seaborn, ¿sí? En este caso, lo que hicimos acá fue, en lugar de graficar todas las variables contra todas las variables, decidimos graficar solamente las variables que podrían tener alguna relación con el pH. En este caso, la acidez fija, la volátil, el ácido cítrico y, bueno, obviamente el pH, ¿no? Porque queremos ver la correlación entre las variables que pueden llegar a tener que ver con el pH contra el pH. Entonces, viendo este gráfico de acá, ¿qué me pueden decir? ¿Que todas tienen una correlación negativa o positiva con el pH? ¿O hay alguna que parezca que no? Hay algunas que parece que están más dispersos, no sé. Por ejemplo, ¿Cómo cuál, por ejemplo? la del A ver. medio de abajo. La que son 3 dispersiones. La del medio de abajo, esta, ¿no? Sí, esa. ¿Y cuál más? Porque acordate que acá... no, es verdad. ¿Y cuál es esta? Esta es la acidez volátil. Es verdad, pareciera como que todas tienen una correlación lineal con el pH, excepto la acidez volátil. Es cierto. Bueno, después ya se pasa a la reducción de variables, que es lo que van a ver la clase que viene, así que si alguien tiene alguna pregunta, me puede preguntar ahora, si no, tengo una observación más que me gustaría hacer del heatmap. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Nadie? Bueno. Entonces, vamos a ver una cosita más del heatmap. Bien. Entonces, en base al heatmap, ¿cuáles variables juegan un rol importante para determinar la calidad de un vino? Veamos que la calidad está acá. ¿Cuáles variables les parecen que juegan un rol importante para determinar la calidad? Solamente mirando el heatmap. Y la que tiene violeta, por ejemplo, la acidez volátil, esa parece tener bastante. Y Sí. el alcohol también, porque tiene clarito. También pareciera, ¿no? Entonces hasta ahora pareciera como que a mayor cantidad de alcohol, tal vez mejor calidad, ¿por qué? Porque tengo una correlación positiva. Y en cuanto a la acidez volátil, ¿qué? ¿Mayor acidez volátil, mejor calidad? No, al revés, porque esa Al era la revés, ¿no? negativa. Son Claro. inversamente proporcionales, sería en ese caso, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, ven que se pueden hacer observaciones interesantes a partir de este tipo de gráficos. Todo esto es análisis exploratorio de datos, ¿sí? Entonces, lo que vimos ahora es que existen varios métodos visuales a través de los cuales podemos sacar conclusiones interesantes, como esto que dijimos que, bueno, parece que a mayor cantidad de alcohol, mejor calidad de vino. Ahora, gracias al heatmap, podemos decir que, mira, no sé, parece que a menor acidez volátil, mejor calidad de vino. O sea, todo este tipo de cosas, mirando los datos crudos, ni en 1.000.000 de años lo podríamos haber sacado, ¿sí? Pero estos métodos visuales nos ayudan, como bien se llama el notebook, al análisis exploratorio de datos, o sea, explorar y tratar de sacar conclusiones aproximadas que en un principio podrían estar bien o no, pero bueno, son cosas que con los datos crudos nunca lo podríamos sacar, ¿sí? Así que bueno, me parece que ya es la hora, pero ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia?